Muy buenas tardes, colegas. Un placer contar en este espacio con una exposición que vamos a tener sobre el derecho a salud, cómo ir instaurando demandas de amparos, cuestiones prácticas, por ejemplo, que fueron surgiendo durante estos últimos días incluso por el sistema Promesa y los reclamos de las buenas prácticas judiciales que salió hace poco también. Así que la idea es poder nutrirnos desde la parte general de cómo instaurar un reclamo de salud hasta las partes un poco más especiales y de actualización, obviamente tratándolo con cierta generalidad y superficialidad en virtud del tiempo que tenemos, pero sí tratando de actualizarnos y tener palabras autorizadas de dos profesionales con mucha experiencia en el área y dedicados a salud, como la doctora Sofía Mastrodomenico, perdón, que es abogada especialista en Derecho a la Salud. Ella se recibió con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, y también el doctor Dante López, que es magíster en Derecho Civil Patrimonial por la UCA, recibido en la UBA de título de grado y director de litigios del abogado de la salud. Así que les cedo las palabras a ellos para que comiencen a iluminarnos sobre el tema que nos convoca. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén todos bien. La idea, un poco como ahí comentaba Fede dando esta introducción, es compartir una charla entre colegas y bueno, tratar de trasladar los conocimientos que nosotros tenemos para que los puedan tomar y pueda dejarles algo. Así que es más que nada es una charla, sobre todo práctica. La idea es que esto sea, que sea una cuestión más práctica que por ahí teórica. La idea es que se lleven sobre todo eso, herramientas que tengan que ver con la práctica del litigio en temas de amparo de salud. Cuando referimos a todo lo que tiene que ver con la cuestión de lo que son los amparos de salud, lo primero que tenemos que pensar es cuando nos llega un cliente al estudio a vernos por un caso de este tipo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el objeto que vamos a estar reclamando? Es decir, ¿por qué viene nuestro cliente? ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. No, genial, perdón. Era fundamental eso. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, bueno, nos viene a ver una persona, ¿cuál es ese objeto? Entonces, en base al objeto, lo primero que tenemos que entender es qué vamos a estar reclamando. El qué es fundamental. Después, lo otro que tenemos que pensar es a quién y cómo y en dónde. Esas son las preguntas, digamos, primeras que nos vamos a ir haciendo. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, ¿cuáles son los requisitos para iniciar un amparo? ¿Sí? Me estoy salteando por ahí la parte más de qué es un amparo, ¿no? Perdón, quizás me adelanté un poco, pero eh, la realidad es que no quiero hacer historia ni vamos a hablar acá de Silicot. La idea es que sea un poco más dinámica, por eso arranqué por esta parte, ¿sí? Estamos hablando de temas que son urgentes, que requieren de un tratamiento inmediato, y en ese marco es cuando nos viene a ver el cliente. En base a esa urgencia, nosotros debemos pensar cuáles son esos requisitos para empezar a hablar de la acción de amparo, ¿sí? Del amparo como acción. Esos requisitos, bueno, primero tenemos que hablar de que haya un acto lesivo, ¿sí? Que sea actual o inminente ese acto, es decir, la persona tiene que estar sufriendo, no sé, le están negando una medicación de forma urgente y no se la están dando, una medicación oncológica, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso lo primero que tenemos que pensar es en eso, es en esa urgencia y en ese acto lesivo. No puede ser un acto futuro, tiene que ser un acto actual o inminente. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que no se trata de un contenido netamente patrimonial, sino que es una cuestión que tenga que ver, lo que nosotros estamos hablando hoy en día es la salud. Eso como un primer paneo. El otro, bueno, tiene que haber una arbitrariedad, ¿sí? Por parte del particular o de lo que sería la acción pública, y tiene que haber una negativa que sea arbitraria. Es decir, tiene que haber un porqué, es decir, que no esté justificada ese rechazo. Entonces, cuando nos llega el cliente, lo primero que vamos a buscar es por qué se dio esa negativa, ¿sí? O sea, el rechazo, por qué se está dando ese rechazo. Es fundamental tener
en nuestro poder el rechazo, digamos, de, no sé, la obra social no está dando ese tratamiento oncológico. Bueno, tenemos un rechazo. El rechazo puede ser tanto por acción, es decir, te lo niego porque no está incluido en el PMO, o te lo niego sin decir un porqué. Esto es muy común en las obras sociales y en las prepagas. ¿Qué hacen? Bueno, dilatan en el tiempo y en esa, para no dar ese cumplimiento, van dilatando, por ahí no dicen exactamente el por qué, y eso hace que tengamos un incumplimiento en base a una omisión. Esto es importante porque uno de los requisitos que nos traban las acciones al principio son la falta del rechazo. Muchas veces las obras sociales no dan un mail diciendo te niego porque no está incluido en el PMO o te niego porque ese tratamiento no es acorde. Entonces ahí a veces encontramos ciertas trabas que es bueno, eh, que es bueno poder identificar. Entonces, necesitamos tener rechazo, tenemos que saber bien en claro qué es lo que estamos pidiendo. Cuando hablamos de temas de salud, acá van a aparecer un montón de ramas que van a hacer a la cuestión. Ya sea un medicamento, ya sea una cirugía, ya sea el requerimiento de materiales para una cirugía como prótesis, no sé, reconstrucciones mamarias en casos oncológicos, o continuidad de tratamiento, reafiliación, es decir, el tema, el motivo de esa acción de amparo es muy importante porque es a donde nos vamos a dirigir después para tomar el derecho que vamos a hacer. Es decir, cuál va a ser el derecho que vamos a aplicar en el futuro. Respecto de lo que es ese procedimiento, vamos a armar la documental. Es muy importante al armar la documental, algo que parece sumamente obvio, es sumamente importante tener bien en claro qué es lo que tenemos que pedir. Dentro de esas cosas que tenemos que pedir, nunca nos puede olvidar el DNI, no nos podemos olvidar de la credencial, porque tenemos que acreditar el vínculo con la obra social o la prepaga. Tenemos que tener la orden médica de aquel tratamiento que nosotros vamos a solicitar mediante amparo que haya sido rechazado. Y esa orden médica no puede ser cualquier orden, sino que tiene que tener bien establecidos algunos requisitos que son los datos del paciente, la credencial del paciente en lo posible, que sea actualizada, es decir, que sea dentro de los últimos 30 días. Esto es muy importante porque a veces dentro de estos previos que nos van surgiendo en el litigio, una de las primeras causas es acompaña una orden actualizada. Entonces, si nosotros ya tenemos una orden actualizada que es de los últimos 30 días, ese previo lo vamos a evitar. Es importante también, como dije, tener la negativa. Si no tenemos una negativa expresa, yo sugiero, esto es una cuestión más de cómo uno lleva adelante el litigio, sugiero tener una carta documento que acredite que lo estamos intimando y poniendo en mora a la otra parte. Claro, porque la carta documento hace las veces de la omisión, o sea, el silencio tanto de la prepaga u obra social es válido para entenderse que hay un incumplimiento, ¿sí? Porque lo que estamos intentando demostrar es eso, hay un incumplimiento de lo que es una prestación médica, de un servicio, de lo que fuere, y si no tenemos, que pasa muchísimo en los juzgados federales, por lo menos de Capital Federal en mi experiencia, una negativa explícita, el juzgado empieza a dar un poco de vueltas en esa cuestión. Entonces, está buenísimo el tema de la carta de documento, aunque si bien es uno de los medios de prueba principales que se prefieren para lo que es notificación fehaciente, está la libertad también de medios de notificación, donde colegas han notificado o han recibido notificaciones por las obras sociales o prepagas por WhatsApp y las han tomado también, ¿sí? O sea, no nos cerremos solo a la carta de documento, sino que es amplia la forma de probarse esa negativa. Muchas veces, como decía acá la colega, un oficio sellado por la entidad también es suficiente. Eso también queda criterios y que son válidos. Siempre si tenemos una negativa expresa, un mail de la otra parte, y bueno, hasta podríamos ir sin carta documento y sin oficio. Es algo que yo prefiero evitar, pero es, insisto, algo personal y no es que necesariamente sea un requisito la carta documento. No es un requisito, pero ayuda. Ese es el sentido. ¿Qué más? Cuando hablamos de daño actual o inminente, obviamente que hay cuestiones que por ahí no son, tiene que ser inminente, es decir, no puede ser algo consumado, es decir, si
si aquella medicación que necesitaba ya no la necesita, y eso genera un daño, se puede reclamar, pero a través de una acción de daños y no a través de un amparo. El amparo siempre se va a circunscribir a estas cuestiones que tienen que ver con una negativa y un daño que se está gestando. Para seguir, dijimos que teníamos que pensar a quién vamos a demandar. Creo que esta parte es por ahí la más sencilla, porque por lo general va a ser la obra social o la prepaga que está incumpliendo. En algunos casos se puede dar, hoy en día ya es más difícil por la resolución 1 del 2025 que unificó el tema de aportes. No se da esta doble vía de tener la obra social y la prepaga, que a veces por ahí era medio un incordio, porque una cubría el PMO y la otra cubría la parte por encima de ese PMO, entonces había una discusión de quién debía cubrir qué cosas, si eran solidariamente. Eso hoy en día prácticamente ya no está, ya no lo tenemos, está superado. Respecto a la legitimación activa, ¿quién tiene la potestad de reclamar? Bueno, básicamente va a ser la persona, el afiliado, el paciente que requiera ese tratamiento. Sin embargo, se dan algunos casos donde un familiar, una persona que está o no se puede mover o está internada y está intubada y no puede firmar, ¿no? En este momento se encuentra en un estado en el cual no puede dar la firma. Un familiar directo puede, a través en favor de esta persona, firmar el amparo, ¿sí? Es decir, como familiar, en representación de su familiar, más allá de que no tenga un poder, obviamente si tiene un poder, va a poder realizarlo a través de esa personería, pero si no tuviera un poder, un familiar puede llevar adelante la acción. Eso sí, hay que tener en cuenta cuál es el estado de esa persona y siempre avisarle al cliente. En el caso de que esa persona, no sé, supongamos una persona que tiene demencia senil o que no puede firmar o que no comprende actos de la vida civil, ahí hay que tener mucho cuidado e informar al cliente que posiblemente si avanzamos en un proceso, en esa situación, en esa circunstancia, nos van a requerir que se determine la capacidad. Entonces, ahí hay que tener cuidado, por lo menos dar aviso de que eso puede ocurrir para que después no venga el cliente y me diga, no me avisaste y ahora me están pidiendo que determinemos la capacidad. Entonces, sumado a ese punto, ahí tenemos el que puede demandar. Y nos queda dónde vamos a demandar, ¿sí? Bueno, acá es importante primero saber la regla general que nos indica que el lugar donde, primero vamos a hablar, es justicia por lo general, salvo casos particulares, que ahora los vamos a detallar, es en el fuero federal. Estamos hablando de la ley federal, se aplican las leyes federales por la ley de las obras sociales, 23660, y por la ley de medicina prepaga también. La de medicina prepaga, algunas cuestiones pueden ir por el lado de lo comercial, sobre todo lo que tiene que ver con cuotas, el valor de las cuotas o algunas cuestiones más de índole patrimonial, que pueden llegar a verse por vía de amparo, como fueron, por ejemplo, los aumentos estos por el DNU 7023, pero en líneas generales siempre nos vamos a ir al fuero federal. Dicho esto, es importante primero que observen quién es la obra, en caso que sea una obra social o una prepaga, quién es exactamente esa sociedad, esa obra social. Cuando es una obra social, es re importante que puedan, a través de lo que es la página de la superintendencia, buscar el número de esa obra social, el RENOS. ¿Por qué? Bueno, porque a veces por ahí hay una confusión entre dos obras sociales que tienen siglas muy parecidas y por ahí nos equivocamos en la persona a la que estamos demandando. Puede pasar, por ejemplo, con Hosperi y Hosperi RA, que son prácticamente iguales, nada más que una aplica en Capital y Gran Buenos Aires y la otra aplica en todo el país. No nos pasa solo a nosotros, sino que les pasa a los juzgados, les pasa al personal del ANSES que cuando va a afiliar le modifican la afiliación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada una tiene un número diferente y ese número diferente te va a marcar a quién estás realmente llevando a juicio. Obviamente que después, en caso de que se hayan equivocado, se puede enderezar demanda y ese error se puede subsanar, pero en el medio se perdió mucho tiempo y la verdad que en estos casos el tiempo es fundamental. Entonces, tengan en cuenta esto, revisen bien el número de la obra social a la que están demandando
que es sumamente importante. Dicho esto, el siguiente paso es ver que esa obra social realmente sea federal y que no sea particular o local o provincial. Ejemplo, IOMA. IOMA no tiene potestad para reclamar en el fuero federal. Hay que reclamar en el fuero provincial únicamente. ¿Por qué? Porque se rige por otra ley, por su propio estatuto. Lo mismo OSBA en la capital, y también puede pasar con algún que otro plan, no me acuerdo cómo se llamaba, que es un plan también federal que se da en algunas provincias, que también es de índole local y no federal. Una cuestión Entonces, ahí aclaratoria, por ejemplo, cuando sortean en provincia, que lo hacen a través del portal de notificaciones, cuando vayan a la MEP se van a dar cuenta que les puede caer en un juzgado de civil, en uno penal, o sea, no hay como una regla. Se sortean los amparos, pueden caer en cualquier juzgado, ¿sí? Así que no se asusten, a mí me ha pasado, por eso lo digo desde la experiencia, que de golpe me aparecía un inicio en fuero penal, dije, hoy me las mandé, no. Esto pasa porque es así, está establecido de esa manera. Los amparos los resuelven todos los juzgados. Entonces se sortean de manera aleatoria, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? correcto, eso es algo a tener en cuenta cuando se hace un litigio en la parte provincial, que la verdad es un proceso bastante feo, por así decirlo, porque te puede tocar cualquier juzgado y hay juzgados que realmente tienen muy pocos conocimientos sobre estos temas y son un incordio. Pero bueno, es para otro momento. Dicho esto, tenemos no terminé de decir la idea, que es el lugar donde la prestación es exigible. Es decir, ejemplo, si estamos pidiendo una medicación, se entiende que esa medicación es exigible en el domicilio del actor, del afiliado. Acá hay que tener en cuenta si es el domicilio real o si es el domicilio del DNI. Si es el domicilio real y van a litigar en Cava, es importante, si es el domicilio real y no es el que figura en el DNI, es importante que tengan en cuenta poder brindar alguna factura o algo que demuestre que es el domicilio, porque últimamente están bastante celosos con esos temas, y si ven que tienen domicilio, no sé, el último domicilio que figura en el DNI en San Martín, les van a directamente a declarar la incompetencia y lo van a girar a San Martín, aunque esa persona por ahí tenga realmente su domicilio actual y real en Cava. Entonces, si tienen una denuncia de domicilio, una factura que acredite el domicilio, es importante que lo acompañen a los efectos de demostrar que ese es el domicilio actual. Es importante porque eso nos va a determinar dónde, y no es lo mismo ir a San Martín, ir a Cava, que ir a Lomas o Quilmes, o a la jurisdicción de donde fuera que esa persona tenga domicilio. Hay otra excepción que tiene que ver con el lugar donde la prestación es exigible, que por ejemplo en una cirugía. La cirugía no va a ser en el domicilio del actor, sino en el lugar donde efectivamente esa cirugía se haga o esa práctica quirúrgica o médica se lleve adelante. En esos casos va a ser el lugar donde la clínica que va a llevarse esa práctica tiene domicilio. Eso también es algo que lo tienen que tener en cuenta, sobre todo para evitar estos problemas de incompetencia que termine llevando el expediente de un lado al otro, sobre todo porque últimamente ya se fue perdiendo la práctica de dar la cautelar y luego remitir el expediente. Hoy en día están declarando incompetencia, o a veces hasta incluso traslado del fiscal, que es obligatorio, traslado del fiscal, incompetencia. Eso por ahí a veces demora 2 o 3 días, 4, 5, y realmente perder 5 días en estos casos es un problema. Entonces, eso es los requisitos, digamos, básico, cuando tenemos que presentar esta acción. ¿Cuáles son los pasos dentro de la acción de amparo? Es decir, nosotros, bueno, perfecto, tenemos la demanda, hacemos el escrito es un escrito breve, no es un escrito de 50, 60 páginas, es un escrito corto, se explican los hechos, fundamental explicar bien los hechos, qué es lo que pasó, por qué le negaron, qué es lo que le negaron, qué es lo que estoy reclamando, y el derecho también en que me asiste, ya sea porque está incluido en el PMO, si es una prestación oncológica, o una, no sé, la bomba de insulina, por ejemplo, y me dicen, no está incluida en el PMO. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de confeccionar la demanda. Si bien
hay cuestiones que son genéricas a todos los casos. Lo que tiene la cuestión, todo lo que está referido a la salud es muy casuístico. No hay dos casos idénticos, entonces hay que tener mucha consideración con esto. Y otra cosa, tener en cuenta, dentro ya de la documental que vamos a pedir, como de la prueba que vamos a recabar. Acuérdense que en los casos de amparos no son de una prueba cuantiosa, la prueba está bien reducida, la prueba documental es muy, muy importante. Se puede después pedir algún que otro oficio como para corroborar y darle mayor fuerza a lo que nosotros planteamos. Y por ahí, sí, en los casos en los que se definan por cuestiones que tienen que ver con cuestiones médicas propiamente dicho, sí una pericia del cuerpo médico forense que en muchos casos termina por definir la suerte de nuestra acción. En esos casos siempre es importante tener el respaldo del médico, del paciente. No sé, voy a dar un ejemplo. Si tiene que ver con una cuestión de una audiometría para alguien que necesita unos audífonos, es importante tener la constancia de que con unos audífonos se escucha mejor que con los otros. Si es una cuestión oncológica, sobre todo cuando son de altos costos, es muy importante tener el justificativo médico de por qué se está reclamando esa droga. En muchos casos se generan ciertos incordios entre la auditoría médica y el médico que no se ponen de acuerdo y por ahí a veces nos podemos llegar a comer, perdón la coloquialidad, pero nos podemos llegar a ver adversos por el cuerpo médico forense debido a que no está bien justificada la orden por parte del médico. Entonces es muy importante tener esos recaudos y esos requisitos para llevar adelante estas acciones. Un dato de color de esto que está mencionando el doctor son los casos de las prótesis. Habrán escuchado que hay materiales específicos, no todas las prótesis están hechas de la misma manera, y algunas son específicas para determinadas cuestiones de edad principalmente, y otras por las cuestiones óseas de la persona. Bueno, los médicos normalmente lo tienen claro, pero no todos lo hacen, y en la práctica, para evitarnos justamente un rechazo, y un rechazo también en esta instancia, no solo de un pedido de la cautelar, sino también de que nos den o nos validen un elemento distinto al que estamos solicitando, es que se plantee en características y no en marcas, porque hay un error o había un error, bueno, y esto volvió un poquito ahora también con las marcas de medicamentos, digo, esto de poner marcas genera de vez en cuando una rispidez porque dicen, me estás pidiendo una marca de afuera en vez de utilizar la nacional. Y en realidad no tiene que ver con si es nacional o extranjero, sino con las características específicas para esa persona. Bueno, eso es importante también que se lo aclaremos al cliente al momento de recibirlo para entender bien qué es lo que necesita. Entonces, como decía recién, cada amparo es distinto, no hay uno igual al otro, por más de que se parezcan. Entonces es muy importante prestar atención por qué le pidieron eso, en función a qué. Si es algo que realmente tiene que ver con cuestiones físicas de la persona o de salud o lo que fuere, bueno, y la orden no está redactada de una manera donde lo podamos evitar esto de decir, bueno, que le brinden cualquier prótesis que está bien, tenemos que pedir esa nueva reformulación. Esto también pasa mucho, esto es un freno que suele suceder, digo, reformular órdenes y demás, ténganlo en cuenta porque puede pasar y de hecho pasa en la práctica, ¿sí? Dicho esto, la prueba es importante, obviamente, saber qué es lo que vamos a mostrar, que los hechos que nosotros estamos diciendo estén respaldados con la prueba. Obviamente hay cuestiones que a veces por ahí tenemos solamente por los dichos y por ahí no tenemos la negativa expresa, pero siempre es importante acumular bien la prueba para darle mayor fuerza y verosimilitud a la acción. La acción de amparo viene incluida la medida cautelar, pero la cautelar no es la acción de amparo. Es decir, muchas veces hablamos de acción de amparo y parece que estamos hablando de medida cautelar. La medida cautelar es una acción accesoria dentro de un proceso principal. El amparo es un proceso principal, es una acción que es, como escuchamos desde que arrancamos la facultad, la más expedita y cuando no es procedente otra acción.
Dentro de esta acción de amparo vamos a tener la medida cautelar. ¿Por qué? Y bueno, porque si estamos pidiendo por una cirugía que es urgente, necesitamos ya que le den la cirugía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que pedir la medida cautelar, porque si no pedimos medida cautelar y vamos solo con la acción de amparo, más allá de que se pueda pedir como una medida autosatisfactiva, es decir, que se agota en ese momento y que es de prueba mucho más reducida, se va a tener que dar traslado, no va a ser inaudita aparte. Entonces, hay algunas cuestiones que por ahí pueden generar no confusión, sino cierta mayor complejidad. Entonces, siempre cuando pedimos la acción de amparo vamos a pedir la medida cautelar. La medida cautelar, como toda medida cautelar, 3 condiciones sine qua non. La verosimilitud del derecho, es decir, aquello que estamos pidiendo tenga un sustento que pueda ser verosímil. El peligro en la demora, también es sumamente importante, porque estamos hablando dentro del amparo, el peligro de la demora por lo general viene in situ, por justamente cuando hablamos de temas de salud, estamos hablando de temas que son urgentes. Entonces, esos 2 requisitos fundamentales, y la contracautela, que siempre es juratoria en estos casos, pero es importante ponerla por una cuestión de que después no nos digan previo, declare juramento, o otorgue una cautelar bajo juramento. Entonces, para evitar eso, siempre hay que dejar en el escrito inicial la contracautela. Llegamos al proceso, iniciamos la acción, pedimos la medida cautelar, y acá se pueden dar varias cuestiones dentro del proceso. Tenemos juzgados como los de capital que dan previo un aviso a la otra parte, es decir, es como una especie de traslado previo para que diga si va a cumplir o no con la medida. Estos es una deformación que se hicieron en los juzgados de Cava y que hoy en día los adaptaron todos están haciendo estos previos. Es habitual, no es algo ¿Es cuestionable? Sí, por lo menos desde mi punto de vista, sí. Primero porque las cautelares son inaudita parte. Segundo porque es un adelanto de un traslado de demanda que no tiene mucho sentido. Pero bueno, la realidad es que ponerse a apelar o recurrir este tipo de previos, lo único que nos hacen es generar pérdida de tiempo a nosotros, lo cual desde mi punto de vista no lo aconsejo. Entonces se le da traslado, y eso ténganlo en cuenta porque es un paso que muchas veces se suscita en los tribunales de Cava. Ahora, en los tribunales, por ejemplo, de San Martín, de Lomas, incluso de Quilmes, directamente si están todos los elementos, pueden llegar a otorgar la medida cautelar. Otorgada la medida cautelar, nosotros estamos obteniendo lo que necesita el cliente, ya sea la cirugía, el remedio, lo que sea, lo estamos dando en primer lugar. Ahora, no garantizamos el derecho de la persona. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, con la medida cautelar el proceso no se termina. Lo que se pudo lograr es que se acceda o que se deje de vulnerar el derecho de nuestro cliente, pero no significa que la acción termina ahí. El proceso después sigue, va a haber que correr el traslado del artículo 8 de la ley de amparo. Si en caso de que se haga la producción de la prueba, vamos a tener que llevar adelante la prueba, vamos a tener que hacer todos los pasos correspondientes hasta tener una sentencia. Esta aclaración la hago porque en muchos casos suele pasar que hay abogados que por ahí o nunca hicieron una acción de amparo, entonces dicen, bueno, ya tengo la cautelar, ya está, gané el juicio. Y no. Y eso es tremendo porque se puede dar de que pasen los 3 meses, los plazos de lo que son los amparos tienen una caducidad de 3 meses, entonces si pasados los 3 meses nosotros no lo impulsamos, nos decretan la caducidad y la persona perdió el derecho. Si era una prestación que se cumplía por única vez, bueno, la otra parte podrá reclamar, en caso de que uno no reinicie la acción, podrá reclamar el reintegro o no, bueno, eso se verá. Y si es de cumplimiento continuo, la entrega de una medicación, van a dejar, o una cobertura, no sé, de una internación geriátrica, van a dejar de dar esta prestación. Con lo cual es súper importante que la acción de amparo se inicie y se termine. La terminación es la sentencia.
En algunos Otra casos suele cuestión. ocurrir que cuando... Sí, dale, Perdón, Sofi. no. Otra cuestión que también se da, no solamente la caducidad, que eso suele pasar cuando uno quizás en el afán de querer agarrar todo, por decirlo de alguna manera, dice, bueno, listo, me cumplieron, me olvidé, y en algún momento el abogado de la otra parte dice, ah, listo, te pasaron los 3 meses, te pongo la caducidad, te pido la caducidad, perdón. Está la cuestión de declaración abstracta. Digo, los abogados que inician el amparo, llegan a cautelar y piden la declaración de cuestión abstracta, porque ya cumplimos. ¿Qué pasa con eso? Tenemos dos problemas ahí, porque a esa obra social, a esa prepaga, no le llega el incumplimiento, no llega nunca una sentencia, no tengo el antecedente después. Entonces, por más de que ahora me cumplió, me operó, está todo bien, vamos a suponer una bariátrica, que después tiene un proceso a seguir de 18 o 20 meses, donde hay que hacer después una reconstructiva, etcétera, etcétera. Yo le pedí que se declare abstracto, esa persona después tiene que pedir la reconstructiva y le empiezan a dar vueltas. Yo no tengo el antecedente de que no solo inicié el amparo y lo finalicé, sino que no hubo una condena. Entonces es importante las condenas, que se llegue hasta el final, que haya una sentencia, ¿sí? Digo, porque de vez en cuando se confunde, como decía bien el doctor, esto de, listo, me dieron la cautelar, tengo cumplido el amparo. Sí y no, entre grandes comillas, porque en realidad tenemos que llegar a que se condene esa prepaga, esa obra social, para después iniciar una acción de daño si fuese necesario, porque otra cosa importante es que el amparo no tiene objeto económico. Entonces, de golpe la persona dice, pero yo la verdad es que quiero tener una indemnización, no quiero ir contra esta obra social, esta prepaga. Bueno, el amparo también forma como un antecedente y con una fuerza pública importante para poder llegar a esa acción de daños y decir, para que yo inicie un amparo, tengo sentencia y además te inicie un daño, ¿sí? Entonces siempre véanlo, digo, en general, de manera global, la acción. Bueno, eso es también fundamental. Una cuestión es que si se declara abstracto, también hay que tener en cuenta lo mismo, si lo que estamos pidiendo y la obligación es periódica, tampoco se puede, por ejemplo, declarar abstracto y también es importante asegurar el derecho a los fines de si hay un incumplimiento el día de mañana, en estos casos, una medicación que es prolongada en el tiempo, poder denunciar ese incumplimiento una vez obtenida la sentencia. Eh, a ver, dicho esto, tendríamos ya que pasar a la parte, digamos, de los previos. No sé, Sofía, si algo más que vos quieras agregar en esta parte respecto de lo que es la medida cautelar. Bueno, la apelación de las medidas cautelares, ¿no? Rechazan, esto es importante también por ahí aclararlo en términos procesales. Por ahí no fue más general y no fue una charla exclusivamente de cuestiones procesales que requieren de una clase particular que tiene que ver con el proceso, pero sí esto es importante. Si a nosotros nos rechazan la cautelar, nosotros tenemos desde que se notifican 48 horas para apelar en el caso de que se trate de amparo. Si es un amparo, los plazos son por hora, no son por día, son por hora, y empieza a correr a la hora siguiente de que recibimos la notificación y ahí tenemos 48 horas para apelar. Es algo a tener en cuenta porque obviamente estamos hablando de plazos muy, muy cortos, con lo cual es importante poder aclarar esta situación del plazo. Y lo aplican esto, para, no crean que no. De hecho, ha sido polémico en su momento cuando fueron los aumentos de prepagas en general, que eran por horas y minutos, que decían no al lugar porque está fuera del plazo para la apelación. Bueno, esto se aplica muchísimo, aunque no lo crean, y más cuando hay volumen, como es en este momento, ¿sí? Que hay un volumen importante de reclamos por incumplimientos tanto de prepagas como de obras sociales. Bueno, y entonces llegamos así a las cuestiones de los previos. Eh, Básicamente tienen que ver con ciertas cuestiones que nos van poniendo en el camino, ciertas barreras que a veces tenemos que ir sorteando para obtener la medida cautelar y después obviamente la sentencia. Todos sabemos que el juez tiene la facultad y el deber de dirigir el proceso. Ahora, la dirección de un proceso siempre va a estar intrínsecamente vinculada con la
con la acción que se esté pidiendo y con la urgencia y la excepcionalidad que un amparo merece. Es decir, la acción de amparo no se trata de un caso ordinario, no es un juicio de daños, y hay ciertas cuestiones y ciertos intereses, sobre todo los que tienen que ver con la salud y la vida, que el juzgador debe cuidar y debe proteger. Es decir, más allá de que hay, por supuesto, hay imparcialidad, sí tiene que haber se tienen que extremar los cuidados para que el impulso del expediente o la prosecución del expediente sea lo más rápido posible, reducir los plazos, no entorpecer el proceso. ¿Por qué? Y bueno, porque está en juego la vida y la salud de una persona. Entonces, en esos dos polos es que se circunscriben las acciones que nosotros interponemos. ¿Por qué se comenta esto? Bueno, porque muchas veces los jueces empiezan, bueno, previo tal cosa, previo acredite, previo acompañe, previo diga, previo manifieste. Y esos previos a veces son con cierta razón y tienen un porqué, y ese porqué es válido. No sé, tuvimos la desgracia de que cuando juntamos la documental no pusimos la orden médica actualizada. Bueno, previo acompañe la orden médica actualizada. Bueno, eso está fundamentado y en todo caso habrá sido el error de nosotros como profesionales. Ahora, hay previos que realmente no tienen una explicación concreta, o por ahí la tienen, pero realmente desvirtúan el proceso y la acción de amparo. Entonces, en ese juego es en el que nos tenemos que mover. Acá, si se ve en el gráfico, pueden ver lo que es ahora esto de la resolución de la 4912 del 2024, con las guías de buenas prácticas para el cumplimiento eficiente de demandas judiciales del Ministerio de Salud. Bueno, y acá aparecen una serie de requisitos que nos piden para cumplir de forma previa al traslado de la cautelar. Entonces, En términos Sofía, generales, perdone, en términos generales, el de buenas prácticas es, vamos a decirlo, hablando mal y pronto, un poco de zaraza, pero es lo que viene a ser cómo hay que presentar una demanda al principio. Entonces, hasta ahí uno entendería que lo que están diciendo es, che, completame bien el pedido para yo poder resolver. Pero llega un momento de esta resolución que empiezan a pedir cuestiones como una declaración jurada al médico tratante. Y el médico no les va a hacer una declaración jurada. No hay chance, y si la hay, es raro, que un médico de golpe quiera hacer una declaración jurada, presentar una declaración jurada respecto de si tiene algún tipo de relación con la tecnología que está pidiendo respecto a los medicamentos, que es un poco ahora esta última resolución también que salió. Digo, hay todas cuestiones que son un poco difíciles de sortear y de vez en cuando terminan generando problemas. Esto del plan de salud cerrado también, porque fíjense que en esta resolución habla de en este proyecto habla de dos resoluciones, la 4912 y la 3934. Una refiere al manual de buenas prácticas de salud y la otra refiere a los planes de salud cerrados. ¿Qué es esto? Bueno, se supone que la persona no pudiera atenderse con un médico que no está dentro de su cartilla. Entonces, de golpe, tengo a mi cliente que su médico reumatólogo de toda la vida no atiende más por la obra social que la está asistiendo o el carnet de obra social que tiene y ella lo paga particular, y resulta que no le puede pedir a la obra social determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo dice esta resolución. ¿Es apelable esto para ustedes? Bueno, hacemos la respuesta corta, sí, es apelable, porque hay una violación también ahí de los derechos a la salud. O sea, que yo no tenga este médico por cartilla no quiere decir que yo no padezca igual esta cuestión que tengo, ¿sí? Que sea una cuestión reumatológica, que sea mi médico de cabecera o lo que fuere, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde juegan mucho las auditorías médicas que nombraba Dante al principio, y son las que también dilatan los procesos, ¿sí? Previo a llegar al amparo y cuando llega al amparo también. Básicamente, cuando nos llegó por primera vez esta resolución, ya con esto vamos a ir cerrando y abrimos a las preguntas, yo la apelé. Primero hice la reposición con apelación sin subsidio. Acuérdense que en amparos, por esto no lo dije, también
la recursiva, la práctica recursiva y los amparos debería ser también una clase de aparte, pero se apela y ya sea por reposición, con apelación de subsidio o apelación directa, se apela y se funda en el acto. No es como en los ordinarios o en los sumarísimos que se apela y se difiere la fundamentación. Acá se apela y se funda los términos del 15 y creo que 16 de la ley de amparo en el acto. Nosotros lo recurrimos esto y la Cámara básicamente lo que dijo es, no lo trató, se lavó las manos, era algo esperable, yo solamente tenía que plantearlo y no consentirlo, y dijo, si llega a demorar esto, si llega a demorar o a entorpecer la salud del amparista, comuníquelo y así lo podemos evaluar o reconsiderar. Por último, bueno, en realidad quedaron varias cosas en el tintero, no sé si querés pasar al de promesa como para decir algo y cerrar, obviamente quedan un montón Promesa, de cosas afuera. quedaron un montón de Bueno, cosas acá, afuera, un poco nos está pasando, creo que era lo que habíamos hablado hace poco, estas audiencias repentinas que saltan en medio del proceso, algunas previo a la cautelar, otras con cautelar incumplida, en mi caso al menos, que no se entiende bien qué es lo que quiere el juez porque quisiera que llegue a un acto conciliatorio entre las partes. Bueno, estas son cosas que aparecen dentro del proceso y que uno no sabe si ir a la mesa de entrada, si apelarlos, si preguntarse qué está pasando, pero bueno, está sucediendo. Algunas funcionan, he escuchado gente que le ha funcionado y otras son realmente indignantes porque estamos hablando de cautelares, otorgadas e incumplidas en estos casos, ¿sí? Es puntualmente. También hay casos donde no. Sí, respecto a temas cautelares, para también cerrar la parte de cautelar y ya no extendernos más. Las mediaciones previas, la realidad es que no son obligatorias. La ley de mediaciones dice que no es obligatorio iniciar. Se imagina que tengo una persona que se está muriendo, le tengo que dar un remedio, no una tiene cirugía, sentido. no voy a abrir una mediación para ver si la persona le puede dar el remedio. Realmente sería ridículo. Con lo cual no tiene mucho sentido. Respecto a las cautelares, algo que por ahí me olvidé de decirlo y es importante, las cautelares son dinámicas y no hacen a la cuestión de fondo, eso sí lo dije, pero quiere decir que si a nosotros nos rechazan la cautelar, el proceso no terminó y no necesariamente nos van a rechazar la acción de fondo. Muchos casos, por ejemplo, reconstrucciones mamarias, pues dicen, como el médico dice, cirugía programada, como dice programada, no es urgente, con lo cual, como no hay urgencia, lo difiero y no te tratan la cautelar o te la rechazan. Eso quiere decir, no vamos a abandonar el proceso, síganlo porque se va a poder tener una sentencia favorable si están los requisitos para garantizar ese derecho. ¿Va a tardar? Sí, puede tardar porque no hay una urgencia como si fuera, no sé, una cirugía de corazón. Pero no deja de ser un derecho y corresponde y va a ser garantizado por acción de amparo. Y por último, cuando digo que son dinámicas, quiere decir que si nosotros tenemos los requisitos hoy para plantear la medida cautelar y nos la rechazan, no quiere decir que dentro de un tiempo con elementos nuevos, perdón, pero estoy mal de la garganta y si queremos requisitos nuevos los podamos volver a plantear. Es decir, el rechazo de una medida cautelar no hace cosa juzgada. Las medidas cautelares no son cosas juzgadas porque son accesorias y pueden replantearse. Obviamente que si hoy te rechazan una cautelar, no vas a ir mañana a pedirle dame una nueva cautelar porque no cambió nada y el resultado va a ser el mismo. Pero si en el medio ocurrieron hechos que puedas sumar, documental que puedas agregar o cuestiones que hayan cambiado, se pueden llegar a replantear y volver a pedir la cautelar. Eso como para Eh, también. y un dato Bueno, menor es, sí. mientras el artículo 8 no se ejecute, es decir, no hagamos el traslado de demanda, que es este informe circunstanciado en lo que es la acción de amparo, yo puedo ampliar mi prueba, por ejemplo, o los hechos, porque sucede, de hecho, que uno inicia una acción y se siguen suscitando nuevos incumplimientos, eso lo puedo poner como nuevos hechos. Lo que no puedo hacer es, una vez hecho el traslado, intentar ampliar esos hechos, porque son muy restrictivos lo que son los procesos de amparo, ¿sí? A diferencia de un proceso ordinario. Así que nada, y lo de promesa, más de lo que se dijo, no se puede decir, la verdad que es una vergüenza lo que hicieron, todavía no está vigente, quiero que lo sepan, así que no se sorprendan si en 2 meses empezamos a tener
previo a resolver la medida cautelar, informe si intentó conciliar. Bueno, no se sorprendan, va a suceder, es más que seguro, pero no es obligatorio. La misma ley de lo que son mediaciones obligatorias lo tiene por excluido y aunque ellos lo agregaron como una situación optativa y por supuesto que en salud no se va a considerar, a menos que sea algo totalmente irrisorio y por eso no pensaría un amparo a una persona, pero podría ser una posibilidad, digo, que podríamos plantearle nosotros como letrados, sí, pero normalmente los casos que nos llegan, y creo que acá estamos todos de acuerdo, son graves, son situaciones que necesitan una urgencia y una celeridad que no se da a través de una mediación, ¿sí? Bueno, no sé si abrimos a preguntas, Fede, ¿cómo? Bueno, la verdad que espectacular la exposición de ambos, felicitaciones. Me pareció también súper claro y importante que nombraron todo el tiempo la acción de amparo, porque escucho a muchos colegas, incluso he leído material de doctrina en la cual se dice recurso de amparo, cuando no es un recurso, no es una vía recursiva, como bien explicaban sobre el recurso de apelación, recurso revocatorio y demás, es una acción autónoma y darle, más allá de que en el lenguaje común lo sienta más importante la gente diciéndole recurso de amparo, está espectacular que en estos espacios podamos corregir esas deformidades que se fueron produciendo. Luciana levantó la mano, no sé cómo le puedo habilitar a pregunta. Si me ayudan, Paco Sole. Ahí le Y después habilito tengo el la. micrófono. ¿Cómo? Ahí le habilito el micrófono. Dale, genial. Y ahí tengo varias preguntas de la doctora Sechín y demás que las vamos a ir respondiendo ahora a continuación, que ya las anoté. Ahí, Luciana, ya puedes hablar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante Hola, todo, Luciana. Hola, ¿qué muchísimas tal? gracias. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la charla, un lujo. Así que tengo una consulta bastante concreta y de mucha actualidad. Básicamente, hoy me toca desde un costado personal porque es mi mamá la que está afectada por esta situación que les voy a contar y no sé si ya hay alguna idea de cómo se puede llegar a resolver el tema. Les llegó hoy una notificación que todos aquellos afiliados a UP que no permanecen, a ver, vamos a poner en contexto. Mi mamá se jubiló en el año 2017, inició un amparo para mantener la obra social que era UP. Le salió a favor, perfecto, permanece con la obra social, tanto ella como el conviviente. La cuestión es que hoy les llegó una notificación que aquellos afiliados a UP que no permanecieron afiliados al sindicato UPCN van a contar con un plan diferenciado. Está lo que es el plan Classic común y el plan Classic más, que solo los que pertenecen al plan Classic más van a tener acceso a sanatorios de alta complejidad como el Anchorena. Hoy mi padre se está atendiendo en el Anchorena por un tema, oportunamente fue un tratamiento oncológico y hoy un seguimiento. Mi mamá llamó al gremio para ver si se podía afiliar. Le dijeron que no porque ya estaba jubilada y que la única forma de poder acceder al plan Acor Salud Más era pagando la diferencia, o sea, reafiliándose o, bueno, no me sale la palabra en este momento, pero como, Sí, recategorizarse. claro, que son 300.000 pesos por mes. Ahora, a ver, la realidad es que algunos casos son concretos y hay que verlo en puntual con la Sí, documentación del caso. entiendo. Sería por ahí un poco irresponsable responder, te puedo dar una aproximación, pero no conozco el caso en profundidad. Eh, la realidad es que cuando hay una... No entendí si estaba ya afiliada, porque entiendo que sí, ¿no? Que ya estaba afiliada. Estaban Claro, ambos Claro, afiliados, ¿no? lo que le exacto. sucedió, entendí, puede ser que ella tenía un plan donde ese plan era igual para todos y ahora se hizo una subdivisión de planes, donde uno tiene una mejor cobertura que el otro, ¿correcto? Exacto, por la simple cuestión de estar o Sí. no afiliada a un sindicato. Ok, Ah, totalmente arbitrario. claro, Exacto, porque ella no va a tener nunca ese aporte siendo jubilada. Ahí exactamente. lo que, claro, ahí lo que tenés que evaluar es apoyate mucho si tienen,
si tienen prestaciones primero la arbitrariedad de diferenciar el plan, que mantengan el mismo plan. Si bien a veces pueden hacer modificaciones en los planes, y sobre todo modificaciones respecto hablo de quitar o agregar prestadores. Cuando hay eso lo tienen habilitado y hay doctrina, hay jurisprudencia, perdón, que se los habilita, más allá de las consideraciones que uno haga. Es importante cuando hay un tratamiento en curso, porque si hay un tratamiento en curso, ahí te tienen que respetar ese prestador. Es decir, si la anchorena deja de estar en el lugar, en la cartilla que tienen, igual no sé si no es el caso, me parece, porque lo que me está diciendo es que la disgregan de la prestación, o sea, a otro plan. Y si querés el plan que tenía, tenés que pagar más. Bueno, eso no es válido. Eso no es válido. Ujú. Lo que yo te digo es, si sacan el anchorena, se estaban atendiendo el anchorena, y le sacan el anchorena, si tenían un tratamiento que se estaban realizando ahí, por más que lo saquen, le corresponde poder reclamar para que continúe el tratamiento en el anchorena. Eso también es reclamable. Yo Bien, Y lo que fue utilizaría eso también, y además, Luciana, no perder de vista que ella pidió mantener lo que son los aportes a UP siendo jubilada. Digo, claro. mientras fue jubilada, ella se le reconoció, inclusive dijiste vos por una acción de amparo, Ujú. esta cobertura, entonces hoy cada una diferenciación respecto de si estoy afiliado en un sindicato, por supuesto a ella no le puede aplicar. Esa regla no debiera ser aplicable a ella porque ella no está hoy activa, o sea, económicamente activa, digamos, en lo que es Claro, laboralmente para decir, bueno, sí, está bien, me afilio de última al sindicato para mantener este plan, pero no correspondería, están haciendo una discriminación encima en sí misma, ¿sí? Así que yo bien, lo vería desde ahí y por supuesto plantearlo desde lo que es la Convención de Personas Mayores. claro. Verlo por ahí, lo que es la de obras sociales, tomar cuáles son los antecedentes del amparo, qué se utilizó para fundamentarlo y ver si podés reformular algo desde ese punto, quizás. Bien, bien, bien. Sí, justamente yo pensaba primero intimar a la obra social directamente y si no, y esto ya no sé si es medio un manotazo ahogado, pero presentarme en el mismo amparo en el que tuvo sentencia favorable y manifestar Y pedir un esto. incumplimiento. El tema es Sí, que no te están incumpliendo Yo porque no haría la un amparo nuevo. desafiliaron. Sí, eso, claro, a porque ver, no la Yo haría un desafiliaron amparo a nuevo. ella. claro. sí, perdón, lo que entendí yo un poco es como que te pusieron un contrato de consumo impuesto por la fuerza Sí, cuando tenías un contrato de obra social, te metieron un contrato de medicina prepaga. Eso es lo sí, que yo llegué a entender. Es como, sí. no sé si es el mismo amparo. Claro, No, Aparte no, claro. vas para a mí es uno trabajar en nuevo. un... Claro. Sí, Bueno, no, pero sería uno nuevo eventualmente. sí, sí, yo, por lo menos, yo lo veo. Bien, bien. Coinciden. Bueno, de 10. Muchísimas Luciana, gracias. gracias por la pregunta. Gracias. No, por No, por favor. favor, a ustedes por contestar. Bueno, Gracias. nos hicieron varios colegas también algunas preguntas súper interesantes, como la doctora Cecchini, que la tenemos en pantalla, y también el doctor Abolio. Vamos con algunas, por ejemplo. Nos están consultando acá respecto a la competencia, si también lo del doctor Rodríguez, si la competencia está dada por el domicilio del actor, si es tratamiento domiciliario, por ejemplo, domicilio en una clínica, si se trata de intervención quirúrgica y no por domicilio del demandado, sea obra social o prepaga. O sea, poder esclarecer en la mayor brevedad posible respecto a la competencia, por qué se determina, ¿no? Sí, la competencia es todo un tema. No sé, ¿querés contestar vos? ¿Querés que conteste yo, Sofi? Mira, en general, te digo lo que es la práctica, porque muy lindo lo que dice el código procesal en general, pero la práctica dice otra cosa. En la práctica te dicen el domicilio de la persona y pocas veces se fijan en dónde estás haciendo el tratamiento. Eso te lo digo como para que lo tengas en cuenta. Entonces, si ya sabes que es de zona sur y está en Lomas de Zamora y no te gastes, aunque se esté atendiendo en Capital, de sortearlo en Capital Federal, hacerlo en Lomas de Zamora y de hecho te digo, hoy es un beneficio sortearlo en Lomas que en Capital Federal. Pero bueno, en general eso, vas viendo, digo, bueno, Yo mi no concuerdo, pero experiencia. bueno, hay, Capital Federal a mí eso, me está, cada me está uno costando. tiene sus Tal cual, tal cual. preferencias.
Sobre gusto no hay nada escrito, pero A mí yo Lomas me saca el primer auto con cautelar, perdón, ¿eh? No le puedo decir nada. sí, es verdad, pero también te complica muchas veces. Sí, No, sí. igual eso depende a ver, eso ya es una cuestión independiente. A veces uno trata de forzar y ir a la jurisdicción que se sienta más cómodo, pero la jurisdicción es la que corresponde. Si no, a veces por ahí podés meter la pata. Como regla Y general, el dilatás. domicilio del actor. Como regla general. El domicilio del DNI te diría. Insisto con esto, si el domicilio real, y acá podés jugar, si vos tenés un domicilio, no sé, real en Cava y él tiene domicilio en el DNI en Avellaneda, a Avellaneda le corresponde Quilmes, por ejemplo. Entonces, bueno, fíjate vos qué te conviene. Cava. Eh, ahí podés jugar un poco para dónde querés ir. Si querés ir a Cava y, bueno, acreditale todo, le acreditar una factura o la denuncia de domicilio de la policía, listo, no te van a decir nada, va a entrar perfecto. Si querés ir a Bien. Quilmes, bueno, con el DNI ya está, listo, nadie lo va a reclamar. Respecto de el domicilio de la clínica, si es una cirugía, y sí, corresponde. Ahora, cuando es medio que si está reclamando, no sé, diferentes cosas, medicación, prótesis y cirugía, y se vuelve, yo, por la duda, el domicilio del actor. Por la duda, el domicilio del actor. Eh, el del demandado, no, porque no es un ordinario. Entonces, insisto, la regla no dice el domicilio del actor, sino donde la obligación es exigible. Es decir, donde debe ser el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es el cumplimiento de la obligación? El domicilio del actor. La entrega de la medicación es el domicilio del actor. Por eso digo, bueno, en la cirugía a veces debería ser el lugar de la clínica, pero muchas veces no te lo toman. Eh, qué sé yo, a mí, ahí sí tuve, mismo caso, experiencias diferentes. Es decir, he planteado por domicilio de la clínica y me han dado la competencia y en otro juzgado del mismo lugar, de poner Java, me ha dicho no, incompetente. También juegan, eso también hay una cuestión de el juzgado que te toca, si se quiere desprender de la causa, porque está hasta acá, y bueno, se va a agarrar de lo que sea para sacarse la causa de encima. Eh, pero un poco ese es el pantallazo. No sé si se respondió la pregunta. Yo tengo entendido que sí. Sí, 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 súper, súper claro. Nos consultaron, te hago una serie a Sofi, tanto a Sofi como Ah, Dante, una serie de sí, preguntitas sencillas. Por ejemplo, sí, Fuero Federal se sube por PJN. sí. Fuero Todo lo que Federal, es federal PJ. va a PJN. Y la Bien. matrícula, algo que no dijimos, tema matrícula. Tema matrícula clave, clave, clave. Eh, nosotros, para poder entrar en lo que es amparo y fuero federal, acá no tiene que ver con la acción, sino con el fuero en el que estemos litigando, porque la acción de amparo, si es contra una obra social que está dentro del RENOS y es federal, porque le aplica la ley federal, la 23.660 y 661, corresponde el fuero federal, es decir, por materia es el fuero federal. Ese fuero federal, ¿cómo voy a litigar? Por, primero, matrícula federal. Si tengo matrícula federal, puedo litigar en cualquier parte del país con esa matrícula, en cualquiera. Pero yo tengo en domicilio en Cava, ¿y cómo hago para litigar en Ushuaia? Sí, podés ir a litigar en Ushuaia contra una matrícula federal. No requiere más nada que eso. También se puede litigar en el fuero federal o sea, con la matrícula local, pero obviamente en la jurisdicción de esa localidad. Lo explico un poco más. Si litigo en Cava, yo puedo utilizar la matrícula de Cava, es decir, la matrícula que tenemos todos, en el fuero federal de Cava. Ahora, si yo voy a provincia, no puedo litigar con mi matrícula de Cava. ¿Me explico? Ahí necesito o la matrícula federal o la matrícula provincial. ¿Sí? O sea, esos serían los requisitos de matriculación. La matrícula, Bien. ya que entramos en el tema de matrícula federal, se tramita desde el mismo portal donde ustedes suben la documentación para tramitar lo que es la matrícula de Capital Federal. Ahí hay un ítem que permite para ya hacer el pedido de la matrícula federal.
Yo por lo menos la saqué en La Plata, bastante informal todo, sube todo por mail, le dicen que no se comunique nadie, ellos después le van a mandar un mail cuando la pueden ir a retirar. Es una hoja, chicos, no se hagan ilusiones, van, la plastifican y se terminó el carnet de la biblioteca Este cuando papel, estábamos en primaria. lo tengo que ir a Esto, plastificar, es este papel. No, pero impresentable, pero bueno, plastificado, habilita. dale. Te habilita, claro, bueno, no sé, es el verdadero carnet de biblioteca cuando estabas en primaria. Pero bueno, este carnet de biblioteca te permite litigar en todo el país, así que guarda, y se paga por única vez. Así que una fruta noble dirían por ahí para tener guardada en la billetera. Bien. Les hago última preguntita, si puede ser. También había consultado el doctor Campillot de respecto de si PAMI es un requisito extra, pero no, PAMI entra en el mismo régimen que explicaron hace un rato. Lo que sí nos pregunta la doctora Sestini, me parece interesante, es diferenciar en materia cuando va a tribunales, a juzgados federales o a juzgados provinciales. Sí, un poco habíamos hablado que si se da más que nada por si aplica ley federal o si no aplica ley federal. Las obras sociales en general, que están incluidas en la Superintendencia de Salud como obras sociales, eh, y les aplica la 23660, le aplica el fuero federal. Fácil, entras a Superintendencia de Salud, buscas la obra social que querés y si te aparece ahí registrada con un número de RENOS, que es RNOS, ese es el número, digamos, de esa obra social. Si tiene ese número, es ley federal. Excepcionalmente, aplica el régimen local, pero, insisto, es IOMA en provincia porque tiene una ley particular, OSBA en Cava, creo que es, sí, OSBA en Cava, que es el de municipales de Cava, que le aplica una ley local, entonces vas a Cava, no puedes ir al fuero federal, y cuando a esto hay que decirlo también, si es fuero local, no vamos a ir con la matrícula federal porque tenemos que ir con la matrícula, digamos, provincial y la matrícula de Cava. Bien. Porque no es materia federal, es materia local. Y IOFE era, no me acuerdo ahora, hay un plan, sí, PROFE, ¿no? PROFE, el programa Incluir Salud, que también es provincial. Esto se da mucho en las provincias. Era una caja que pasó, creo que era nacional y en un momento pasó a las provincias. Entonces, como le dieron la competencia esa a las provincias, eh, directamente quedó como local, todo lo que tiene que ver con esto incluir salud. El filtro más sencillo igual es entrar en la superintendencia y buscar el listado, chicos. Más Sí, sencillo. sí, No, lo que no sí, eso aparece es lo en la más fácil. superintendencia se excluye del fuero federal, va a fuero provincial o local, en este caso, lo que pasa con IOMA, por ejemplo, ¿sí? Pero si aparece en el listado de la superintendencia, quiere decir que es fuero federal. Va a poder sortearse en el fuero federal, ¿sí? Lo mismo las prepagas también van al fuero federal, Va al federal. salvo que sean cuestiones económicas. Cuando hablamos de cuestión económica hay que ser finos, porque hay cuestiones económicas que son materia de amparo y hay cuestiones económicas que no son materia de amparo. Esto también es interesante respecto a, no sé, el reintegro, por ejemplo, ahí no te lo van a dar por vía de amparo. Ahí vas a tener que iniciar el daño y pedir los daños y perjuicios y pedir el reintegro. Y ahí podría llegar a ir a ley comercial. O Si es una una... mediación de consumidor, ojo, ¿eh? Recuerden Bueno, que también, sí, sí. digamos, nuestro cliente, que a la vez es paciente o afiliado de ellos, está amparado por la ley 24240, con lo cual no deja de ser consumidor. Entonces, bajo este mismo criterio, si yo tengo lo que está diciendo el doctor, una cuestión de reintegros porque no correspondieron los descuentos o lo que fuere, quizás en una mediación lo resuelvo. Ojo Bien. con quizás pensar en extremarse y capaz que ya tengo el amparo, tengo una cautelar y estoy pidiendo reitero y ya con la mediación me lo resuelven sin tener que iniciar un daño en sí mismo, ¿sí? Bien, gracias, Sofi.
Bueno, tuvimos, la verdad que muchas preguntas, mucha participación. Ahí acotan también que APROS en Córdoba. Eh, la verdad que muchísimas gracias por la exposición, estuvo increíble. Quedaron algunas preguntas sin responder porque son también temas que nos amerita poder tener encuentros un poco más extendidos. Así que, si les parece, vamos trabajando en tener otros encuentros en el marco de la Comisión de Salud para poder ir abarcando otros temas o tal vez de manera un poco más profunda, temas que invocaron hoy tanto Dante como Sofía con mucha nitidez. Así que, si les parece, vamos trabajando para programar un nuevo encuentro y volvernos a ver en otro entonces. Respecto a la presentación que estuvieron compartiendo, la que trabajaron, que también sirve mucho como material bibliográfico, la vamos a estar subiendo al Instagram de Abogados del Fuero. Así que, por medio de las redes sociales, vamos a estar en contacto para poder llegar a tener todos esta presentación, ¿sí? Y que sea útil al momento de litigar. Por otro lado, por último, además de felicitar a los expositores que obviamente dieron una clase magistral, los invito a formar parte de la Comisión de Salud, para lo cual nos pueden escribir a salud@abogadosdelfuero, en la cual estamos siempre a disposición de los colegas para poder ir respondiendo consultas. Tenemos un grupo de WhatsApp también, en el cual vamos colaborándonos entre todos, no solamente ahí lo compartió para hacer copy-paste directamente. Eh, y bueno, en la comisión estamos a disposición no solo para poder responder consultas, sino también para colaborarnos entre colegas, para ayudarnos en diferentes jurisdicciones, por ejemplo, diligenciamiento de oficios, consejos, lo que haga falta, estamos todos a disposición. Así que, dicho esto, no sé si quieren aportar algo, Facu, Sole. No, simplemente que sé que quedaron Quedamos muchas claros. preguntas por responder, tomen nota del mail y bueno, las van a responder los chicos ahí con mucho gusto. Y me parece que ustedes deberían ya estar pensando en hacer un café jurídico, un after, algo presencial con toda esta convocatoria y con todo este caudal de colegas que tienen interesado en este foro, ¿no es cierto? Que es tan importante y tan necesario que la verdad que estuve escuchando atentamente y me parece fabuloso todas las opciones y todas las posibilidades que hay, chicos. Felicitaciones. Cuando Gracias, Facu, gusten. sí, felicitaciones Obviamente. a Dani y a Sofi. Y si quedaron preguntas, obviamente también las podemos contestar por Tienen mail, un no tengo grupo, ¿no? ningún. También ustedes. Sí, y en el grupo de WhatsApp también de la Y Comisión de lo Salud pueden de dejar Abogados el del grupo de Fuero. WhatsApp en Bienvenido. el chat para que la gente se clique. Pues yo no estoy en el grupo ese, pero lo pueden dejar también si quieren. Ahora lo Sí. copio. De todos modos, generalmente, Importante, obviamente, cuando hacemos el presencial también se replica en vivo. Así que siempre están las dos opciones, las dos modalidades, presencial y virtual. Ahí está el chat de Abogado de la Salud. Los que quieran, los esperamos unos minutitos antes de cerrar para que puedan hacer ahí clic y pedir autorización e ingresar al grupo.